quedan colgadas. Sí, el PPT se queda colgado. Ah, no es necesario que yo le copie después, ¿no? Va quedando, ¿no? Sí. Ya. Y entonces aquí hay que corregir. Esa semana 1 es 2, es 3 y 4. Entonces, ya. Se está viendo completo, ¿no? Sí, ingeniero. Ya. Entonces vamos a hablar un poco lo que es el marco conceptual. Siempre cualquier tema siempre tiene un marco conceptual, ¿no? Algo que se sustenta, algo que lo legaliza, ¿no? Este, Así es todo. Se habla de biodiversidad, se habla de áreas protegidas, se habla de especies, de ecosistemas. Siempre tiene que estar amparado por un marco legal, ¿no? Hay muchos, ¿no? Aquí vamos a ver algunos de ellos. Entonces, si no está legalizado, entonces es al aire, ¿no? No tiene sustento. En las primeras clases le mostré un informe, ¿no? Del año 2017, el último informe que ha enviado el Estado peruano al convenio sobre la diversidad biológica, ¿no? Y esos cuadros que le mostré, ¿no? Las estadísticas del número, por ejemplo, de peces, número de crustáceos, número de aves, número de plantas, ya sea plantas superiores, inferiores, algas. Ese informe es, digamos, la última estadística que reporta el Estado peruano, ¿no? A este convenio, ¿no? También, bueno, también les mencioné, ¿no? Que fue celebrado este convenio en este evento, gran evento llamado Cumbre de la Tierra en Brasil, ¿no? Entró en vigor el 93 y el Perú digamos, lo suscribió, a ver, entró en vigor, acá hay otro error, ¿no? A ver, eh, en junio 93 la Cumbre de Tierra, entró en vigor el diciembre del 93 y el Perú el 12 de junio a ver, aquí hay que corregir, 93, 12 de junio, diciembre del 93. Ya, creo que ha sido de inmediato al año siguiente, ¿no? Debe ser, ya. Esto también hay que corregir, ¿ya? En todo caso, ustedes también pueden entrar, ¿no? A la web y verificar, ¿no? Es parte también de que ustedes tienen que conocer, ¿no? Más sobre este convenio, ¿no? Qué es lo que dice, ¿no? Sus articulados, ¿no? Porque no es que tenga que aprenderse ese convenio, ¿no? Pero hay que darle una mirada, ¿no? ¿De qué se trata, ¿no? ¿Qué articulados tiene? ¿Qué es lo que dice, ¿no? Entonces siempre hay que darle una ojeada a este convenio que es el marco, ¿no? El marco, el gran paraguas de todo lo que se habla de diversidad biológica, ¿no? Entonces, así pues cada país elabora sus informes, ¿no? Sobre qué es lo que se está haciendo realmente, el compromiso que se firmó, ¿no? ¿Qué es lo que se comprometió cada país, ¿no? Con el convenio, ¿no? De dar informes sobre el estado de los ecosistemas, ¿no? ¿Qué pasa con las especies? Eh, ¿Cuál es la situación actual, ¿no? ¿Cuál es la estadística actual? Las amenazas, ¿no? Que existen de la diversidad biológica, quizás especies que son extintas, ¿no? Debido a las fuertes amenazas que tienen, o se han recuperado, o especies ya sea de flora o fauna, ¿no? Se están haciendo, digamos, en este caso, recuperación, digamos, de la fauna, digamos, teniendo elementos en cautiverio, darle alimentación, darle buenos cuidados, ¿no? Médicos y análisis, bueno, como un humano, ¿no? Y luego, pues, dejarlo libre, ¿no? En la naturaleza, ¿no? Es una forma son, son formas, ¿no? De poder ayudar. Igual, ¿no? Las plantas extintas o en peligro crítico se están regenerando,
hay ya proyectos o se está implementando ya proyectos de reforestación con estas especies que están extintas, ¿no? Y bueno, tiene mucho que informar, ¿no? Mucho que informar. Entonces dice, la situación de tendencias y amenazas para la diversidad biológica, ¿no? Sus repercusiones sobre el bienestar humano, ¿no? Y sobre todo, ¿no? Cuando se habla de áreas protegidas, sabemos que hay proyectos de manejo, ¿no? De áreas protegidas en las cuales está recuperando, ¿no? Digamos, la población, por ejemplo, de taricayas, ¿no? Incluso la población se beneficia, ¿no? Con la venta de huevos de taricaya, el manejo del paiche, etcétera, etcétera, ¿no? Y en plantas también, ¿no? El manejo de palmeras de aguaje, etcétera. Ajá. Hay una ley, bueno, eso es a nivel, el marco, digamos, el convenio es internacional, ¿no? Pero también tenemos el marco legal nacional, ¿no? Hace muchos años, ¿no? El 97, ¿no? Pues, más de 20 años, o 20 años, en todo caso, aproximadamente, que se sacó una ley, ¿no? Sobre la conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica, ¿no? Nunca antes se había establecido una norma de este rango, ¿no? Un rango de ley, ¿no? Es la norma con el más alto nivel, ¿no? De jerarquía, ¿no? La ley está sobre todas las normas, ¿no? Entonces, por primera vez, ¿no? Se establece en la ley, se habla ya de conservación, ¿no? Y aprovechamiento de la diversidad biológica. Y lo que implica, pues, conservar y utilizar la diversidad biológica, ¿no? Incluyendo, pues, la diversidad biológica, se entiende ese concepto como que está conformado por los ecosistemas, ¿no? Las especies y los genes, ¿no? Entonces también no solamente conservar estos parte del ecosistema que es la parte biológica, sino también la parte, digamos, física, ¿no? La parte física que es el sustento de la diversidad biológica, ¿no? Y ambos forman el ecosistema, ¿no? Mantener los procesos ecológicos, ¿no? Que son, por ejemplo, el equilibrio del CO2, ¿no? En el aire, ¿no? Las plantas la consumen, después la devuelven. El ciclo hidrológico, ¿no? Se necesita que haya plantas para que es parte del ciclo hidrobiológico, ¿no? Que haya suelo. Luego, en el 2005, el Ministerio del Ambiente este, dicta la ley, ¿no? La Ley General del Ambiente, ¿no? La cual crea al Ministerio del Ambiente, ¿no? En el 2005, y también menciona en uno de sus artículos, ¿no? Que sobre la responsabilidad del Estado, ¿no? De brindar información sobre los ecosistemas, ¿no? Así, a fin de promover la conservación, ¿no? Y la gestión, ¿no? Ahí se menciona algunos articulados, ¿no? Luego, en el 2017, con este decreto se reglamenta, ¿no? Las funciones, ¿no? del Ministerio del Ambiente, ¿no? Digamos, digamos, se actualizó, ¿no? Porque ya existía, ¿no? Del 2009, pero 2009, 8, antes, ¿no? Ya tuvo su ROF, ¿no? Su reglamento de organización y funciones. El 2017 se reestructuró y es lo que actualmente está vigente, ¿no? Entonces, en el reglamento de la Ley General del Ambiente, o en este caso del Ministerio del MINAM, uno pues, de sus funciones es conducir, ¿no? La elaboración e implementación de instrumentos
orientadores de carácter nacional relacionados a la conservación, uso sostenible de la diversidad biológica, ¿no? Conducir la Estrategia Nacional de la Diversidad Biológica. O sea, existe una estrategia, ¿no?, de la diversidad biológica que lo conduce el Ministerio del Ambiente, ¿no? El Ministerio del Ambiente tiene una dirección general que se llama Dirección General de Diversidad Biológica y Ecosistemas, ¿no? Y ellos tienen una estrategia, ¿no? Estrategia nacional, ¿no? Cómo conducir esta temática de la diversidad biológica, ¿no? O sea, estrategias son acciones, ¿no? Acciones que permiten gestionar, conservar, ¿no? Mantener digamos, la diversidad biológica, ¿no? Igual, ¿no? Se encarga de conducir los convenios, convenciones, tratados sobre diversidad biológica, ¿no? Igual, ejercer funciones como autoridad científica, ¿no? CITES, Perú. Más adelante vamos a hablar de CITES. En el marco de lo establecido en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de flora y fauna silvestre, ¿no? Igual, ¿no? También ejerce, es la parte, digamos, como autoridad administrativa de la Convención relativa a los humedales, ¿no? De importancia internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas, el Ramsar, ¿no? Entonces también es otra entidad, ¿no? Internacional en la cual Perú es miembro, ¿no? Declaran sitios Ramsar, como dice, sitios, esta entidad busca que los países, ¿no?, ubiquen y declaren de importancia nacional, si justifica declarar como importancia un lugar como hábitat de aves acuáticas, ¿no? Y emitir informes técnicos, etcétera, ¿no? Perdón. Luego tenemos la Ley Forestal de Fauna Silvestre, ¿no? Es otra ley, ¿no? Tenemos Ley General del Ambiente, la Ley Forestal y de Fauna Silvestre y sus reglamentos, ¿no? Esta ley es del año del 2017, algo así, ¿no? Sí, no le han puesto el año, pero es reciente, ¿no? Porque ya existido otras leyes forestales desde el año 1958, perdón, 68. Ya ha existido algunas leyes antiguas, ya, pero esta es la ley forestal más actualizada, ¿no? O sea, las leyes se derogan y se son reemplazadas por otras, ¿no? Porque la autoridad que administra los recursos naturales, perdón, los recursos forestales, han venido siendo cambiadas, ¿no? Cambiadas o sustituidas unas por otras, ¿no? Antes tenían otra denominación, ¿no? Pero bueno, esta es la última ley forestal de fauna silvestre. Entonces, el servicio forestal, ¿no? SERFOR, coordina con las autoridades forestales regionales. También hay autoridad a nivel de cada región, ¿no? Entonces, ellos en coordinación promueven, ¿no?, y aplican medidas para asegurar el aprovechamiento, ¿no?, de los recursos forestales de flora y fauna silvestre a través de delimitación de áreas para proteger, ordenamiento de los bosques, identificación de hábitats críticos, elaboración de las listas de categoría de especies por estado de conservación, ¿no? Referido a estas normas que listan las especies que están amenazadas, ¿no?, de flora y de fauna silvestre.
elaboran planes de conservación de especies y hábitats frágiles, declaración de vedas, etcétera, ¿no? Entonces, de eso, el, el CERFOR coordina todas estas acciones, ¿no? Una lista de ecosistemas frágiles, ¿no? Ecosistemas frágiles señalados por la Ley General del Ambiente, ¿no? Que ya hemos mencionado anteriormente, define, ¿no? Dice, son aquellos que poseen ciertas características o recursos singulares, ¿no? Con baja capacidad de retornar a sus condiciones originales e inestable ante eventos impactantes, ¿no? Causados por el ser humano o por la naturaleza, ¿no? Que producen en el mismo una profunda alteración de su estructura y composición. Entonces aquí hay una lista, ¿no? Una lista en la cual dice cuáles son ellos, ¿no? Dice, entre otros, ¿no? O sea que hay más, ¿no? Están los desiertos, las tierras semiáridas, las montañas, los pantanos, los bofedales, las bahías, las islas, los pequeños humedales, las lomas costeras, los bosques de neblina, el páramo, bueno, aquí no está figurando, pero el páramo y los bosques relictos, ¿no? Entonces también esta lista se va actualizando, ¿no? Una vez que salió esta ley, ya el CERFOR como autoridad forestal, ¿no? Servicio forestal, coordina con las autoridades regionales forestales y de fauna y aprueba la lista de ecosistemas frágiles, ¿no? En base a estudios técnicos o estudios científicos, ¿no? Esta lista debe actualizarse cada 5 años, ¿no? Ah, ¿qué más? Técnico. Caso contrario, queda automáticamente ratificada. El CERFOR establece las condiciones para el uso de los recursos forestales y de fauna silvestre. Aquí hay algunos términos, ¿no? Que está establecido en el reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Por ejemplo, habla de especie clave, ¿no? Dice especie que tiene un efecto desproporcionado sobre su medio ambiente con relación a su abundancia, ¿no? Las especies claves son críticamente importantes para mantener el equilibrio ecológico y la diversidad de especies en un ecosistema, ¿no? Las especies claves, por ejemplo, hablando de plantas, son aquellas pues que se observan de manera más frecuente, ¿no? Son especies casi indispensables, ¿no? Son las especies dominantes que siempre están, ¿no? Y tienen una función, por ejemplo, la de protección sobre las plantas de menor, digamos, altura, este, plantas que son, digamos, lo protegen contra los fuertes vientos, etcétera, ¿no? O son plantas, pues, digamos, que, que da cobijo a algunas especies de la fauna silvestre, ¿no? Que le gusta anidan en estas plantas, entonces es una forma de mantener, ¿no? Y son importantes en todo caso, ¿no? Son importantes en la cual no se hace con otras especies, ¿no? Son especies que resaltan en el ecosistema, ¿no? Son especies líderes, ¿no? Líderes. En todo grupo siempre hay un líder, ¿no? En este caso, así se define a las especies, ¿no? No es una solamente, sino son algunas de ellas, ¿no? Hay otro concepto que es especie endémica, toda especie que tiene un rango de distribución geográfica restringida, ¿no? Restringida, ¿no?
Y especie nativa, pues toda especie cuyas poblaciones silvestres se distribuyen de manera natural en un ámbito geográfico determinado, ¿no? Puede ser a nivel de un país, de un continente, de una región, de una provincia, ¿no? Así. La misma ley forestal habla de hábitats críticos, ¿no? O sea, hay dos diferencias, ¿no? O sea, acá hablamos de ecosistemas frágiles, ¿no? Y hemos definido acá qué son ecosistemas frágiles. Y acá hay otro concepto que son hábitats críticos, ¿no? Digamos, las áreas específicas dentro de un rango normal de distribución de una especie o población en condiciones particulares que son esenciales para su sobrevivencia, ¿no? Y que requieren manejo y protección especial. Este, tiene que haber disponibilidad de recursos alimenticios o para anidación, entre otros, ¿no? Hábitat es como decir la casa, ¿no? La casa de una especie, ¿no? Donde vive formalmente, ¿no? Donde duerme, donde, si es una especie animal, donde anida, donde duerme, donde come, donde hace su recorrido, incluso marcan su territorio, ¿no? Entonces ellos marcan su territorio, en el caso de los mamíferos, y esa es su casa, es su terreno, ¿no? Como decir, este es mi chacra, aquí es mi casa y este es mi chacra, ¿no? Entonces, digamos, puede ser un grupo de especies o una sola especie, ¿no? Entonces, a aquello se refiere hábitat, ¿no? Un hábitat es eso, ¿no? Donde vive normalmente una especie, ¿no? Ahora, hábitats críticos, bueno, requieren, dice ahí, manejo y protección especial, ¿no? Se requiere, ¿no? Porque probablemente están amenazados, ¿no? Están amenazados por, digamos, por ejemplo, personas que queman la cobertura vegetal, ¿no? Queman el bosque, hacen talarraza, este, o extractores ilegales, cazadores informales de la fauna silvestre, este, así, ¿no? Entonces, hacen que ese hábitat se encuentre seriamente amenazado y se las considera, pues, críticos y hay que conservarla, ¿no? Entonces, es algo más pequeño, ese concepto más pequeño es una unidad más pequeña que el ecosistema, ¿no? O sea, está dentro de un ecosistema. Y también esto creo que le mencioné que hay que leer estas dos, digamos, dos normas, ¿no? Sobre la flora y fauna silvestre, ¿no? El, el CERFO es la autoridad, pues, que coordinan con el Ministerio del Ambiente para establecer, pues, la lista oficial de especies de flora amenazadas, ¿no? Y luego se aprueba con un decreto supremo, ¿no? Refrendado por el MINAGRI, Ministerio de Agricultura y Riego, y el Ministerio del Ambiente, ¿no? Ah, entonces ahí establecen las especies en peligro crítico, ¿no? Con su sigla CR, en peligro, situación vulnerable. Quiere decir que lo más trágico es el CR, ¿no? Lo que está en peligro crítico, ¿no? Entonces, bueno, basado en estudios, ¿no? De poblaciones, datos, estadísticas, ¿no? Hace que se pueda, que esas especies puedan ser consideradas en esta lista, ¿no? Y de acuerdo a la categoría, ¿no? Tiene una justificación esto, ¿no? Basado principalmente en el análisis de las poblaciones actuales, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, decir, en el lago Chinchaycocha o lago Junín, está en peligro crítico el zambullidor del lago Junín, ¿no? O del Titicaca, ¿no? También hay otro zambullidor. Es un patito, ¿no? Que tiene un moño en la cabecita y eso
su costumbre, ¿no? Zambuirse y cazar, ¿no? Es un pato, bueno. Los patos se zambullen siempre para buscar sus alimentos. Entonces, por ejemplo, reportan, ¿no? La evaluación que hacen ahí, que tengo un reporte, pero creo un poco antiguo, hace unos 3 años, 4 años atrás, pero ahora no tengo el reporte actualmente, si esa población aumentó o no. Ese estudio reportaba la presencia de 21 elementos nomás, 21 ejemplares de este pato, incluido pues el macho, hembra, o sea, los padres y los polluelos, o los pequeños, ¿no? Entonces, es una población altamente, ¿no? Es crítica su situación, ¿no? Porque cualquier amenaza, cualquier evento los puede extinguir, ¿no? Viene un cazador y no sé, este, se lleva a los patos, bueno, se lleva a los patos, los mata, o de repente hay vertimientos también de elementos tóxicos de relaves mineros, a veces es afectado, ¿no? Por contaminantes, el lago Junín o Chinchaycocha. Entonces también tranquilamente pueden desaparecer, ¿no? Morir intoxicados. Y es por eso que se lo ubica así como dice, ¿no? En peligro crítico, ¿no? Ahora, esa especie de peligro crítico en un tiempo o bien se extingue o bien pasa al siguiente nivel, es decir, en peligro, ¿no? Quiere decir que su población aumentó, por ejemplo, ahora hay 50, se está recuperando. Entonces ya no está en peligro crítico, lo colocamos en peligro. Y así, ¿no? Va ganando un lugar, ¿no? Así sucedió con la vicuña también, ¿no? De estar en peligro crítico fue pasando a los otros niveles porque su población, ¿no? Bajo, digamos, digamos, proyectos de manejo de vicuñas, la población se iba a incrementar y va pasando, ¿no? En peligro, después a situación vulnerable. Incluso en un momento puede pasar pues a otra categoría que ya no están, digamos, en situación indeterminada o no, salir de esa lista. O sea, pueden ir hacia atrás o adelante, ¿no? Si se van adelante, quiere decir de que una especie que hoy día está en situación vulnerable, el año siguiente, bajo un estudio más serio, se puede decir, no, su situación no es vulnerable. Esta especie está en estado crítico. Entonces, por eso es que cada 4 o 5 años se hace un análisis y se actualiza esta lista, ¿no? Y la cuarta categoría, como dice, en situación casi amenazado, NT, ¿no? Cuando dice una especie no tiene los criterios para ser categorizada, o sea, no hay, no, califica como para estar en otras categorías, ¿no? Y ¿cuántos son? 5, son ahí, tres, perdón, 3, 4, 5 categorías, ¿no? Y especies con datos insuficientes, ¿no? Luego, o sea, hay el de la fauna silvestre del 2014, tal como en la primera clase cuando dice fuente de esos cuadros, hay una que dice 2000, cuando se habla en porcentaje, ¿no? ¿Cuántas especies amenazadas de aves hay? Entonces ahí sale, ¿no? Casi amenazada, vulnerable, y fuente ahí dice, ¿no? Esta es la lista de especies del 2014 de la fauna silvestre, y de la flora creo que es del 2006, ¿no? Pero aquí hay otra lista, ¿no? Pero es de especies de flora silvestre CITES, ¿no? O sea, de, este, de esta otra categoría que ustedes les mostré anteriormente, ¿no? CITES, que es acá. Ajá. CITES, pues, digamos, es el comercio, como dicen, ¿no? Comercio internacional de especies
Este, entonces, es, digamos, otro concepto, ¿no? En el cual se establece categorías, ¿no? Para todas las especies que se pueda comercializar a nivel internacional, tiene sus restricciones, ¿no? O sea, todas las especies silvestres no se pueden así libremente de poder ser comercializadas, ¿no? Ya sea de plantas o animales, ¿no? Tiene sus propias reglas. Entonces, CITES se encarga de eso, ¿no? Por eso dice, el Ministerio del Ambiente es la autoridad científica, CITES. Por ejemplo, dice, este, por ejemplo, ¿no? Esta autoridad, el Ministerio del Ambiente, dice, la dirección que se encarga de ver CITES, ¿no? Solamente hay un personal profesional que ve este tema de comercio internacional. Por ejemplo, ellos dicen que al año se exporta, por ejemplo, la caoba, ¿no? Se exporta, o cedro. Se exporta cedro, por ejemplo, 10.000 metros cúbicos, ¿no? Al extranjero. O sea, el cedro está considerado en CITES, ¿no? En una categoría, ¿no? En una categoría CITES. Y te limita ahí, te dice, el cedro, el año, este año 2022, solo se puede exportar 10.000 metros cúbicos, no más. Eso lo dice la autoridad CITES, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Tal pez también, que es aprovechado por la actividad pesquera, también estudia su población y te dice, bueno, este año solamente se va. Pero en este caso, cuando se quiera exportar, ¿no? Cuando es consumo nacional no hay problema. Todo lo que es exportación, ¿no? Igualmente orquídeas, todas las plantas que se puede exportar, cactáceas, ¿no? Tiene sus reglas, ¿no? Entonces también tiene su categoría una, 2, 3. Entonces también es importante que ustedes le den su ojeada, qué es ¿a qué se refiere? Ahí está todos sus articulados, ¿no? ¿A qué se refiere el CITES, ¿no? Que lo maneja, digamos, tanto el Servicio Forestal Nacional como el CERFOR es que administra, ¿no? Toda la parte administrativa, este, cuánto puede salir al exterior, se encarga de supervisar, no sé si es la especie que se está sacando, si verifica si es la cantidad que se ha dicho, ¿no? Y la autoridad científica, que es el Ministerio del Ambiente, es la que dice cuánto, ¿no? Cuánto. Científicamente te dice cuánto se debe exportar, 1.000, 2.000, 3.000 especímenes o individuos de tal especie y no más, ¿no? Y esta lista creo que es del 2016, ¿no? También se va actualizando, pero es CITES, ¿no? Y también igualmente para la fauna silvestre, ¿no? ¿Cuántos loros se puede exportar, ¿no? De tal especie, y pasan de una categoría a otra, ¿no? O sea, por decir, tiene dos categorías, ¿no? O tres, en la cual puede pasar unas CITES de la 1 a la 2 o con el tiempo pasar de la 2 a la 1, ¿no? Casi de la misma forma como las especies amenazadas en las normas anteriores, ¿no? Algo así funciona. Pero también que hay dos, dos normativas o perdón, dos informes, ¿no? En la cual los sectores que tienen que ver con la diversidad biológica emiten, ¿no? O sea, te dicen, ¿no? Cualquier eh, inversionista o que está involucrado en este negocio de plantas y animales relacionado al comercio internacional tiene que regirse por estas listas, ¿no? Y son controladas, ¿no? El CERFOR tiene una caseta de control en el. Perdón, dedito, perdón.
Ya, entonces, hasta aquí, a ver, quiero escuchar algunas preguntas, cosas que no se han entendido bien, pero ya saben, ustedes tienen que, digamos, este, tener estos pocos, digamos, conceptos, ¿no? ¿Qué es una especie endémica? ¿Qué es una especie nativa? ¿No? Los ecosistemas frágiles que son, ¿no? Saber eso, ¿no? Saber hábitats críticos. Y bueno, le estoy diciendo que la ley forestal lo pueden revisar, tiene los tres reglamentos, una ley con tres reglamentos a la misma vez del CERFOR, ¿no? Este, y bueno, el convenio también lo pueden revisar, ¿no? Son documentos que ustedes, es ya parte de ustedes tienen que hacer esa revisión, ¿no? Yo no lo puedo presentar acá todo y estar explicando, lee, qué dice. Ya aquí le doy dos títulos, pero en grandes rasgos le he dicho de qué se trata, ¿no? Y es donde ustedes tienen que revisar estos documentos. Así como han visto ustedes el mapa de ecosistemas, ya lo han visto por un encargo que le dije, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué preguntas tienen? Les escucho, a ver. ¿Alguien quiere preguntar o todo está claro? ¿Qué dice Tessy? Tessy de la Cruz. Sí, sí, ingeniero. Ah, Estaba buscando en la página de CITES si es que hay así como que mapas que de libre acceso donde nosotros podríamos descargar información acerca de nuestro país. ya. Y ya viste, ya encontraste todavía. Sí, justo también estaba buscando una página que en el curso de ecología ¿Ya? la profesora nos mandó a investigar, que se llama Own Biodiversity, Ujú. que también es como un mapa donde te muestra así como que las especies en peligro crítico. Y también Ya. está relacionado también con la lista roja, si no me equivoco. Ujú. Justo estaba viendo eso. Claro. Ya, entonces, creo que le mencioné que ustedes, hay que manejar esas dos listas, ¿no? De las especies, este, de esas dos normativas que hay, del 2006 de la flora silvestre y del 2014 de la fauna silvestre, ¿no? En esos decretos no hablan de la lista roja, ¿no? Pero, o sea, hablan directamente de listas de especies categorizadas, ¿no? Esas dos normas hay que manejarla y saber dónde están, ¿no? Bueno, ahí te dice, ¿no? El grupo de reptiles, ¿no? Te habla del cocodrilo de Tum, etcétera, pa, pa, pa. El otro, mamíferos, sí, ¿no? Plantas, orquídeas, pero por lo menos, bueno, las orquídeas es imposible de poder reconocerlas, no es difícil, ahora es bien complicado, ¿no? Pero las otras partes, las otras especies de flora son bien conocidas, ¿no? ¿Quién no conoce la quinaquina o cinchona, etcétera, ¿no? Entonces usted tiene que ubicar cuál es su ecosistema, dónde es este, dónde viven, ¿no? No tanto como hábitat, sino el ecosistema donde ellos se ubican, ¿ya? Esa es tarea de ustedes que tienen que ubicar dónde la encuentran, ¿no? Porque cuando hablan de su trabajo, tienen que mencionar, ¿no? Está relacionado siempre a la actividad que hay ahí. Ya, a ver, otra pregunta para pasar ya a la segunda parte, que son lo de los trabajos. No hay más. A ver, César Álvarez. Sí, ingeniero. Sí, ¿alguna pregunta o está todo claro? No, sí, estaba claro, ingeniero. Ya. Entonces vamos a ver un poco ahora de carta. Mm.
Yo les dije que esta semana, ya de haberlos encargado en su trabajo, qué es lo que han visto, qué es lo que tienen una idea de lo que hay acerca de su trabajo, de información que están buscando, ¿no? Y de eso se trata, ¿no? Ahora, ¿no? Ahora, voy a hacer rápidamente, quizás una persona de cada grupo, ¿no? Por ahora que me puedan comentar, ¿no? Acerca de sus trabajos que se les recomendó. A ver, vamos a ver. A ver, Stephanie Castro. Sí, profesor. A mi grupo le Ya, tocó el ecosistema buceral. ya, ¿Me escucha? Stephanie Castro, ¿no? A ver, ¿qué has visto de eso? ¿Qué, qué has visto de eso? Bueno, ya hemos estado ¿Qué has investigando la parte revisado, no? de flora, más que nada la flora, la fauna, no, sí, la fauna también y de las amenazas. A ver, ¿alguna Eh, amenaza que has encontrado ahí? Dime una nomás importante ahí. De lo que has visto, ¿no? Coméntate con tus propias palabras qué es lo que has ya. visto. Sí, más que nada es lo que hemos visto en una noticia también, en una denuncia que hicieron en un hub público, era lo que comercializan la turba. La turba es Ah, el material orgánico que sacan de este ecosistema mm, y o sea, vienen, todavía van en camiones algunas veces. Acá pues, mm, era el problema acá en Lima. ujú. Este, van, sacan la turba y acá lo venden en los viveros, en la ciudad, o también en los mercados como abono o tierra, ¿no? Que a veces encontramos. En Claro, esa claro. noticia encontramos que hasta incluso se pelearon porque esto sirve como alimento para el ganado Ujú, de los pobladores locales, pero como vienen, no sé, del tráfico, será que ujú. golpearon a los señores todavía. Así hemos estado encontrando varias Ya, cosas. ya, claro, en realidad la turba es un material orgánico, ¿no? Ya digamos, conformado por raíces, hojas muertas ya, y con el suelo se forma un material orgánico muy, muy rico, en la cual es utilizado por los viveros, pero como sustrato, ¿no? Para poner en las bolsitas, sobre todo de plantas con flores, o sea, plantas de alto valor, ¿no? Porque a todos no le ponen esa turba, ¿no? Pero plantas, por ejemplo, que son bien caras, ¿no? Que se ofrecen en los mercados, en los viveros. Hay viveros de todo, pues viveros de lujo también, ¿no? Que son, que son selectas, digamos, las bolsitas con las plantas o bolsas con las plantas son selectas de primera, ¿no? Primera calidad, utilizan, ¿no? Este material, ¿no? Que les permite, este, este material orgánico les permite, pues, que la planta esté bien, digamos, en un medio que le va a proveer bastante material, muchas propiedades, ¿no? Buen oxígeno, ¿no? Mantiene la humedad, muchas ventajas tiene. Hasta que lo llevan al lugar definitivo, ¿no? Donde sí hay tierra, ¿no? La tierra, ¿no? Este, y la tierra vegetal y es otro componente, ¿no? Que es compost, otra cosa, ¿no? Y así como también hay el humus, ¿no? El humus también es otro proceso, ¿no?
Bueno, está bien, esa es una de las amenazas, ¿no? Que es el comercio, ¿no? Y también un comercio clandestino, ¿no? Un comercio irregular, un comercio que no está controlado, ¿no? O sea, es como cualquier, digamos, es ilegal, ¿no? Es ilegal, porque nadie permite que saquen turba, ¿no? No está permitido eso. Entonces, al sacar la turba, pues, y eso ustedes lo van a explicar bien, ¿no? En su trabajo, ¿no? Prácticamente están eliminando, ¿no? Al- a este bofedal, ¿no? Porque es parte de la... Si sacan la turba, bueno fuera que sacaran la parte, digamos, la parte negra que está de abajo, en la parte inferior, si no sacan toda la champa, ¿no? Por eso es la champa. Hacen como un gras, ¿no? Como la venta de gras, ¿no? Hacen un cuadrado ahí, o 4 cuadrados y sale con todo, ¿no? Se va con las plantas vivas y todo el material muerto, ¿no? Todo a la vez. Luego las plantas vivas se secan y pasa a ser ya una turba muerta, ¿no? Muy bien. Sí. Profesor, Ya, sí. queríamos saber si también podíamos sacar información de tesis o solo de artículos científicos. ¿No? ¿Y la tesis qué es? Es Es que a es veces nos documento. dicen que no. Claro, es científico, pues, porque tú estás creando una nueva, digamos, es producto de investigación y pruebas, ¿no? Entonces la tesis con mayor razón. Hay Mm, muchas tesis de bofedales, ¿no? Muchas tesis de bofedales. sí, sí, sí. Ya, a eso se refiere. ¿No? Y también, como has mencionado, ¿no? Noticias que salen. ¿Y a dónde está? A ver, voy a preguntar a otra de ustedes. A ver, Rosales de Victoria. Sí, ingeniero. ¿Y dónde están estos bofedales? En la parte andina, el de que contó las noticias es en ¿cómo se llama eso? Carapomba, que está en la Sierra de Lima. Ajá, Carampoma, ajá. A ver, la parte andina, pues todo, pues sí, la parte andina está considerada pues desde acá, desde los 2000 Sí. metros para arriba, pero si me dices parte andina, no es, no es yo diría que es en toda la parte andina, pero no, tiene que ser En la en parte unas, alta, mayores de 3000 metros por ahí, sobre el nivel del mar. entonces en la región alto andina, Alto andina, alto exacto. andino. ¿Has visto el mapa o no? Sí, está en varios. Se encuentra en La Libertad también, en Ancash, en también Huancayo. Ya, y ahí se ve son pequeñitas, ¿no? Se ve en el mapa, ¿las has visto? Sí, Ya. Ya, a ver, pasemos a otro grupo. A ver, mm, a ver, mm, Ronaldo Bobadilla. Ingeniero, buenas noches. Ya, a A ver, mi grupo le tocó el ecosistema pajonal de Puna. sí, a ver, Sí, más o menos estaban viendo del clima y de las altitudes, también el enemigo principal que es el fuego, ¿no? Porque en ese ecosistema los pobladores piensan que quemando, por ejemplo, el pajonal, mm, va a brotar esto, nuevas plantas, ¿no? Y que eso es beneficioso para sus animales, piensan, pero es algo negativo, ¿no? Porque también cuando realizan esas prácticas, a veces los incendios se hacen más grandes y ya no lo pueden controlar, ¿no? ya, Y también con la intención de sembrar cultivos, también ya, queman más los pajonales y también es
o sea, dañan la temperatura del suelo también, ¿no? Y algunos nutrientes propios del lugar. Ya. Estás revisando también tesis y todas esas cosas, ¿no? Sí, 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 ingeniero, estamos Ya. revisando. A ver, otro compañero tuyo, a ver, Alexis Sayas. Sí, ingeniero. En adición a lo que llegó a compartir mi compañero, también se ha realizado lo que es la ubicación, las características climáticas. Se ha revisado lo que es en el CENAMI el mapa climático del Perú y se ha comparado con el mapa de ecosistemas para poder determinar cuáles son los climas, ¿no? Y Ujú. ahorita hemos encontrado, por ejemplo, el lluvioso con otoño e invierno secos, que su temperatura máxima es de 9 grados Celsius y ahí puede Ujú. también ser de 19 grados Celsius y la temperatura mínima, ¿no? Bueno, en el mapa también indicaban la precipitación y también hallamos otro clima que estaba dentro de la zona que se contempla, el cual Mm. era semiseco con humedad abundante para todas las estaciones del año. Está templado, ¿no? También que consta con las temperaturas máxima, mínima y las precipitaciones. También Ya. se ha ¿Y visto alguna amenaza? sí, inclusive se puede apreciar en el mapa de ecosistemas que hay un cierto sector que refiere básicamente de los cultivos que están invadiendo lo que serían las zonas de los pajonales. Y si Ah, es que no ya, hay un ya. correcto control en lo que es los suelos a la hora de hacer los cultivos, si es que los propios agricultores no cuidan el suelo, a la larga, si es que no le echan fertilizantes o le hacen el mantenimiento, una rotación de Ya. cultivos, bueno, este se desgasta y pierde pierde sus características, ¿no? Entonces estaría ahí alterando la composición. Eso sería una forma de contaminarlo. Y también, como mencionó mi compañero, con los incendios, que más que nada para ser claros, eh, para poder despejar, es que al serse incontrolable, ya es el problema, ¿no? De que se está alterando la composición. Ya, ya, yo le mencioné también que no olviden, ¿no? Hay que hacer un análisis, este, general. Por ejemplo, hablamos de amenazas, ¿no? Y a las amenazas siempre están relacionados a las actividades productivas del hombre, ¿no? Entonces, si tu pajonal se ubica en esas alturas, ¿no? Donde queman los pastos, a ver, voy a preguntarle a otro de tu compañero, a ver, está, no hay una chica, y todos son varones, ¿no? La lobadía. A ver, Daniel León. Sí, ingeniero. Eh, ¿Tú alguna actividad productiva que pueda afectar a los pajonales, aparte de lo que han dicho tus compañeros? claro, bueno, principalmente estábamos revisando fuentes, incluida con lo que vendría a ser el CERFOR. En el caso del CERFOR estaban analizándose los sistemas de pajonales, pero ya específicos, ¿no? Y en esos casos, justamente en los informes se detallaban algunas actividades que estaban realizando las comunidades que afectaban a los pajonales. Como bien lo mencionó mi compañero, en el caso de la agricultura, lo que es también en caso de pastoreo, por generar espacios, lo que hacen es tratar de interrumpir, ¿no? El ecosistema en sí, irrumpir en ello, y a Ya. pesar de que no está elaborado para estas actividades de forma intensiva, de todas formas las comunidades lo hacen. Y no solamente eso, sino que por generar espacios, como bien se mencionó, hacen lo que es la quema de las áreas. Ya, eso ya está dicho. No, la pregunta es, ¿crees que hay otra, o lo que piensas tú, ¿no? ¿Crees que hay otra, porque has llevado otros cursos también, ¿no? ¿Ustedes han llevado contaminación, esas cosas? ¿O todavía? No, todavía no, ingeniero. Bueno, tienen varios cursos relacionados, ¿no? Entonces, lo que te pregunto es, además de lo que han dicho tu compañero, ¿crees que hay otras? De repente tú ya no lo has, pero ¿qué crees tú
bajo tu concepto, que puede haber otra actividad que pueda afectar al pajonal, o no tienes, no se te viene la idea. Si no, no hay mal, porque ustedes ahorita están investigando recién, ¿no? De repente no, no tienes ahorita digamos, la respuesta, ¿no? Probablemente, ¿no? Si no tienes, dímelo nomás, no. Claro, no, en adición a lo que se mencionó Ya, previamente, no porque sería infiriendo ya, no, ya, no en ya, base a ya, fuentes. ya está bien, está bien. Eh, y a ver, ¿dónde está? Ahí está Renzo Quispe. Sí, ingeniero, lo escucho. Buenas noches. Ya, buenas noches. ¿Se te ocurre otra actividad? Actividad que Que, amenace claro, al los pajonal, pues. pajonales. Ujú. En todo caso, podría ser, por ejemplo, las mineras. Ya, Cuando ocurren justamente. trabajos de minería, lo que ocurre es que Ya, ellos, por intentar ampliar el terreno, eh, ocasionan eso, la quema, la tala de los pajonales en este caso. ya, claro. Entonces, ahí va, ¿no? Yo también le dije, creo que a un inicio, cuando hagan un análisis amplio, ¿no? No solamente a nivel local, sino qué actividades productivas que hace el hombre, no solo por el comunero, ¿no? Sino este, particulares, ¿no? Inversionistas, ¿no? Entonces, les dije que si ya que lo has dicho ahora, la actividad minera es una de las actividades que vienen, digamos, afectando, porque casi toda la actividad minera está sentada ahí en los pajonales, ¿no? Y bofedales. En ambos casos está. Aquí va también para el grupo de bofedal, ¿no? Que tengan que poner en un mapa las concesiones mineras que tiene el MINEN. ¿Ya? Eso está colgado en la web, ¿no? Y ustedes jalen ese mapa y van a ver cómo toda la zona de los pajonales y otros ecosistemas, ¿no? Pero en este caso de topa pajonal y bofedal, que es afectado por la actividad minera, ¿no? Entonces, hay unas que están en actividad, a otras que están como proyectos de exploración, etcétera. Entonces, todo ese análisis es una actividad que funciona, que amenaza. Ahora, es una parte que ustedes lo señalen. Ahora hay que decirlo detalladamente en qué consiste esa amenaza, ¿no? Qué partes del proceso de la extracción de minerales afecta, ¿no? En la planta de tratamiento, en las carreteras, en las pozas de liciviación, en los depósitos de desmonte, depósitos de relave. O sea, ustedes tienen que aprenderse todo ese flujo y decir dónde y qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa con el pajonal? El pajonal lo matan, lo queman, los campamentos. Entonces, todo eso tienen que recopilar, ¿no? Y detallar qué es lo que afecta, cómo afecta a la diversidad biológica, al ecosistema. ¿Ya? ¿Me entendieron? ¿Aló? Sí, ingeniero, hemos Ya, comprendido lo que mencionó. ya, entonces igual, ahí va para los dos grupos, ¿no? Que ese análisis tienen que hacer, qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa en el bufedal, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Yo no lo voy a decir ahorita, ¿no? Eso antes lo decía, ¿no? Me pasaba una hora explicando los ejemplos de tal lugar y mencionar, ¿no? Como por ejemplo, la minera, porque ahí está, ¿no? Ahí está en esa información. La minera tal, en el departamento, no sé, de Apurímac, ¿no? Es la que ahorita tiene esta concesión y cómo, eso es innegable, ¿no? Lo va a eliminar al pajonal o al pedal, ¿no? Ya, ¿qué sucede? No hay contaminación, además de eliminación del ecosistema. Bueno, ya ustedes tienen todo eso, pero ahora ya ha cambiado, ¿no? Ahora ustedes son los que van a investigar, ustedes son los que van a buscar y yo los voy a escuchar, ¿ya? Porque ese es su trabajo de ustedes, ¿no? Ahora ustedes hacen el trabajo. El profesor va a hablar poco ahora. Bien, entonces ya, y así, a ver, vamos a ver otro grupo. A ver. Mercedes Carrera.
Mercedes Carrera Oncoy. ¿Está? Buenas noches. Tenía problemas con mi internet, me salía error. Ya. A ver, ¿qué has encontrado hasta ahora? Bueno, en nuestro equipo hemos hablado sobre las lomas, nos ha tocado y básicamente ahora lo que hemos hecho para entrar a más detalles, nos hemos dividido eh, los tipos de lomas, o sea, elegir una loma y ver en qué se basa cada tipo de loma para cada uno ver qué amenazas tiene en las lomas. Por ejemplo, yo me he avanzado, como ya le había explicado anteriormente, que había hecho plantación de la loma de Mancay de Rímac, y entonces he estado viendo qué se ha estado plantando justamente para la recuperación, ya que una de las amenazas es la sobrepoblación que ha habido en este lugar. Y he estado viendo, por ejemplo, ¿De qué loma dices? a Mancay de Rímac. Ya. La población, ¿qué población está subiendo ahí? Sí, bueno, en los últimos tiempos se ha visto que ha habido, o sea, gente que ha ido a vivir a ese lugar, entonces, Ha ido a invadir. sí, ajá, exactamente. Y para la recuperación se ha estado tratando de plantar árboles para recuperar para recuperar las lomas. Y se ha habido, por ejemplo, bueno, en el informe que vi detalladamente que solicité, o sea, me habían dado desde abril y me habían dicho que en ese tiempo habían sembrado, por ejemplo, árboles como tara y como molle coseño. Ya, Lo cual, un momentito. No te desvíes de tu tema. Yo no les pido acciones de restauración de lomas Aquí el tema es bien concreto, es amenazas, ¿ya? Solamente amenazas es lo que van a buscar ustedes. Ahora, si me hablas de una loma en especial, en realidad todas las lomas tienen casi los mismos problemas, pero si ustedes se han dividido así, no hay problema, ¿no? Pero al final tiene que ser un consolidado y decirme de manera general, ¿no? En el caso de Amancay, que es en el caso de ya de Hilo, etcétera, ¿no? ¿Qué es son casos especiales, ¿no? Pero la problemática es en sí en general, ¿no? O sea, una problemática en general sería, digamos, la invasión de tierras para vivienda que hacen pobladores a las lomas. Eso sería, ¿no? sí, así es, sí, ingeniero. ¿De qué población hablas? ¿De ahí de afuera o son de ahí mismo, del lugar? No, externos, Ya. debemos habitar ahí. Entonces tú tienes y eso quizás poco a poco vaya avanzando, ¿no? Buscar un poco de reportes antiguos, ¿no? Las lomas como eran de Amancay hace unos 20, 50 años atrás, en la cual como ahora, ese es un efecto que mide, ¿no? La cantidad, o sea, siempre hay que mostrar también datos cuantitativos, ¿no? No solamente datos cualitativos, sino tener, justamente la investigación, ustedes son investigadores. Entonces lo que yo quisiera, te estoy transmitiendo es que me digas, esa población, la ciudad, ¿no? Que empezó a crecer en las lomas, ¿no? Parte de las lomas, cómo era hace unos 10, 20 años, o no sé cuánto hacia atrás, ¿no? Y ahora cómo, no sé, mostrar ya ustedes en la forma como muestran, ¿no? Un dato así, aproximado, cuantitativo, o en hectáreas, ¿no? ¿Cuántas hectáreas actualmente están ocupando? Eso es, ¿no? No, este trabajo de investigación no se limita a eso, ¿no? A decir que no sé, efectivamente hay, ¿no? Porque eso todos lo sabemos, ¿no? Su aporte de ustedes son datos, ¿no? Datos así, ¿ya? A ver, vamos a ver ahora. A ver, María Bulegue, ¿no? Bulegue, Moscoso. Buleje, profesor. ¿Cómo? Bulé. Buleje. Ah, ya. Sí.
Bueno, primero que nada, he tenido primero profesor discrepancia sobre, justamente estaba diciendo sobre las hectáreas, ¿verdad? He tenido discrepancia de eso porque justamente se puede decir de que he encontrado dos valores distintos y no sé cuál tomarlo, ¿De qué, si tomarlo la de mayor qué me estás cantidad hablando? sobre, Es que sobre déjame sobre la preguntarte extensión primero. Ya, tu compañera ha dicho que ha buscado que se repartieran el trabajo. Dice, está viendo el tema de Amancaes. ¿A ti te ha tocado una loma en especial? ¿Cómo así? ¿O cómo se han repartido? ¿Qué es lo que estás viendo ahora tú? ¿Qué loma? ¿O cómo es? ¿Así entendía tu amiga, a tu compañera? Sí, justamente nos habíamos repartido así, pero yo ahorita lo que estoy haciendo es el informe, ¿no? O sea, la parte principal. ¿Cómo así? O O sea, ¿te sea, tocó una loma o no? ¿Cómo es? sí, sí me tocó una loma, Por pero eso, ya pues, de ahí va la pregunta, porque ¿de qué loma es? a loma de Mangomarca. No sé. ¿Y a No, qué hay ahí? eh, bueno, primero que nada, ingeniero, he estado haciendo la parte introductoria. No sé si me explico. O sea, como usted había comentado en la clase anterior, usted había dicho que lo generalizara. Y pues el ecosistema costero pues se divide en varias lomas. Entonces, en la parte introductoria, lo que viene a ser en el punto que usted comentó sobre la distribución geográfica, pues no lo voy a mencionar de todas esas 64 lomas, ¿no? Entonces, a eso yo me iba, ingeniero, disculpe. Ya, pero, ¿qué Ingeniero, pasa, hermano? O sea, mm, buenas noches, ingeniero. ¿Puedo hablar? ¿que tú eres del mismo grupo? Sí, Sí. ¿qué tal? Buenas noches. Justamente, como mencionó mi compañera, básicamente hemos tratado de ver con qué loma quedarnos o tratar de distribuirnos en este caso, pero al hacer aquello también se va a volver un poco más complejo el informe, pues, ¿no? Y básicamente el punto está en plasmar más que nada los tipos de amenazas. Como bien Ujú. usted lo mencionó, una de las amenazas es la expansión de viviendas, claro, en este caso, pero como también hay un claro ejemplo de una loma, no sé si se ha escuchado acá en Lurín, las lomas de Lucmo. Es un atractivo turístico en ciertas épocas, ya que estas lomas, muy aparte de ser un atractivo paisajístico, también tiene el punto de un deporte llamado la escalada o rappel. Mm. Muchas personas concurren a este lugar, pues, ¿no? Y una de las amenazas, creo yo, que no solo se presenta en las lomas, sino también en, en otros atractivos, como vendría a ser los nevados, la depredación de glaciares, entre otros, vendría a ser el turismo, creo yo. Ujú. Y pues, bueno, básicamente estamos en ese trayecto, ingeniero, pues, de escoger un Ya, ejemplo específico y tratar de plasmar las amenazas y pues, básicamente eso. ya. Entonces, mi consejo es que antes de estar escribiendo la introducción, cada uno vea la problemática. La introducción, pues, es algo 5 líneas, incluso a veces ni no quiero introducción, ¿no? Ese tema no interesa ahorita, ¿no? Vayan directamente a las amenazas, ¿no? ¿Ya? Sí. Ganen tiempo ahí y cada uno investigue las amenazas, cuáles son de eso. Y ya vienen los ejemplos después, ¿no? Como Loma de Lucum, o sea, hay ese tema que has dicho, ¿ya? Entonces, Ok, listo. a ver, una intervención ahora. Fran Cule. Fran Cule. Fran Cule Paucara. ¿Está? El ingeniero es mi compañero del grupo y tiene problemas de conexión por el momento. Pero no escribe nada acá que tiene.
Sí, me Ah, escribió a mí al WhatsApp, ingeniero. Ahorita se está ¿qué- reconectando. A ver, quiero ver si está ahí, escribe algo. O- porque hoy día es la primera evaluación, ¿no? Y la evaluación no se puede faltar. ¿Ya? Ya, entonces va digamos, igualmente, ¿no? También quiero preguntarle a ella. ¿Qué dice finalmente? ¿Se va a conectar o sigue teniendo problemas? Ahí está escribiendo que, ¿no? Ya, bueno, entonces, a ver, le preguntaré a otro de ustedes mismos, ¿no? A ver, Mercedes, ¿estás ahí? Sí, ingeniera, dígame. Ya me Dime, había preguntado. sí, ya que no está tu compañero, te voy a preguntar ya. Este, igualmente, ¿tú crees que no hay otra actividad que esté amenazando seriamente, así como la invasión de tierras? O no se te ocurre, ¿no? A las lomas. Bueno, básicamente creo que por lo que hay más población, creo que hay más contaminación, exactamente. Y la contaminación hace que se vea afectada la fauna también. Y creo que ese podría ser también otra amenaza. Ya. Y bueno, también porque no ha habido un cuidado del gobierno, ¿no? Porque no ha habido antes, ¿cómo cómo se dice? Una gestión de de estas lomas, no se le vio mayor cuidado a esto, ¿no? A ver, Edgar, ¿me escuchas? Sí, ingeniero, acá Ed, estoy. dime, ya a ti entonces te vuelvo a hacer la pregunta. Claro, Ya de claro. esa actividad, esa amenaza que ya todos son conscientes que hay, ¿crees que puede haber otra amenaza? Claro, hay múltiples amenazas. No, dime una importante, no, una que sea así fuerte como que es la invasión, pues, ¿no? Una amenaza así representativa a nivel de lomas vendría a ser la caza de animales, la contaminación, como también mencionó el Pero compañero. tanto animales puede haber en una loma. Ya, bueno, quizás ahorita no se acuerdan, pero igualmente, ¿no? Igualmente hay que hacer un análisis de todas las lomas. No se centren normal las lomas de aquí, ¿ah? Tienen que hablar de todas las lomas del Perú, ¿no? Todas las lomas que ven en el mapa de ecosistemas, hasta Tacna, tienen que analizar toda esa problemática, no solamente centrarse aquí en Amancay, en Luco, ¿no? No, es un puntito. Ya su trabajo se entiende todas las lomas
Y por eso se habla de la problemática en general, ¿no? Entonces, ya si ustedes no han mencionado o poco conocen, yo les digo ahora, ¿no? Igualmente, revisen todas las concesiones mineras que hay. Porque hay concesiones mineras de minería metálica y no metálica. Ya por ahí les estoy diciendo ya el camino, ¿no? Y que son las que afectan igualmente así como a la invasión y quizás más fuertes, ¿no? Que están afectando a las lomas. Y acá cerca nomás, ¿no? Pero las lomas, a ver, ¿de dónde crees, a ver, me pregunto ahora a, a, a María Bulugue, Bulugue, Sí, María Bulugue, sí, ya, sí, María ingeniero. Bulugue, este, ¿tú, tú crees que de dónde sacan digamos, a ver, ¿dónde cree que extraen el mineral para hacer el cemento? No el andino, sino el de acá. No el cemento andino, sino el cemento que utilizamos acá. Bueno, hay varias marcas, ¿no? Andino, el otro es ay, ¿cómo se llama este cemento? ¿Tiene alguna idea de eso? Bueno, entonces ya van a Ya. revisar todo lo que es este, esas concesiones, ¿ya? Porque le digo que están metidas igual que en la zona andina, ¿no? También está la minería acá en la costa. Y si está la minería en la costa, obviamente que están cogiendo las lomas, ¿ya? Esa es parte de su investigación. Ya, entonces, ahora vamos a ver otro ecosistema. A ver, César Álvarez Sedano, César Álvarez. Sí, ingeniero, dígame. Ya, de tu tema, qué has visto hasta ahora? ¿Qué amenaza? ¿Alguna amenaza importante? Sí, claro, hay varias amenazas en el, por Dime, ejemplo, una. ya del bosque basimontano de Yunga, ya que es de pocos metros, de 600, 800 y de 1500 a 1800, está lo que es como es algo plano, está lo que es la minería ilegal, y también, ¿cómo se llama? Y la caza de animalitos. Eso es más, he visto en esa parte del Basimontano Yunga. Y en lo que es el Montano Yunga, y es ya, como es la parte alta, es ya sus amenazas sería la degradación, la deforestación, la tala indiscriminada. Aunque la tala indiscriminada va para los dos también, para el Basimontano Yunga y para el Montano Yunga. Pero si hablamos, en el caso que lo está De, recalcando, de la minería ilegal, más se pasa en lo que es el Basimontano de Yunga. Ahí es lo que sucede más, el tema que justo lo habló. Ya, van a tratarlo como uno solo, ¿ya? Unan el basimontano, el dimontano, y todo como yunga nomás, ¿ya? Así va a ser el enfoque, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo trataríamos? Uno Solo haríamos solo, parte baja y parte alta, así, para ubicar ya algo así, ¿no? Algo así, ya. pero una sola. ¿A dónde hay minería, por ejemplo? ¿Dónde un ejemplo, un sitio que... ¿Por qué me Mm. mencionas eso? ¿Cuál es? No, Sí, lo que pasa es que en la parte baja, como están los ríos, porque tiene esa característica del ecosistema en el Basimontano Yunga, ahí es donde botan todos los relaves, de como de las minerías ilegales en principal. por eso pues, pero dime, no me cuentes cuento, dime, A ver, dónde es, has visto, el, dónde es de es esa que fuente que dice eso? son noticias, ingeniero, pero no tengo la información, pero no tengo, o sea, el lugar exacto. Podría, Ah, no podría, hemos dicho nada claro, entonces.
Claro, no quiero, es una sorpresa para el final todavía. No es sorpresa. Ahorita la sorpresa es la nota que te voy a poner. Lo que tú tienes es que... Entonces puede ser por la No. es Mira, departamento Loreto, pero la a ubicación ver, no lo sé, espérate un porque quiero momento, hacer toda la organización. espérate un momento, A ver, espérate un momento. Lo que le pido es un avance, ¿no? Un avance que leíste, ¿no? Que leíste. Y dime una fuente, una cosita nada más, ¿no? No quiero que me cuentes todo. Ese es lo que estoy pidiendo, ¿no? Entonces ahora te pregunto, ¿no? Te vuelvo a preguntar. Tú me dices que hay una amenaza de minería ilegal. Entonces, ¿de dónde? Entonces, no, toda esta parte. si tú no lo tienes, no sé dónde lo habrás leído, pues. O no has leído, ¿no? No, solo lo he visto en noticias, no, ingeniero. No, entonces aquí no hay que venir a hablar cuentos, ¿no? Aquí, ¿has leído o no has leído? Ya. A ver, Elizabeth Arrasco. Buenas tardes, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Buenas ¿Se me noches. A escucha? ver, cuéntame alguna amenaza que sucede en la Yunga o Selva Ah, ya es. Alta. Sí, ok, correcto. Bueno, nosotros consta en lo que es la Yunga, ¿no? Pero como mencionó mi compañero, está dividido en tres secciones, ¿no? No, El bosque a ver, espérate. máximo. Escúchame. A tu compañero dije que no hablemos de divisiones, hablemos de la Yunga en general. Si quieres hablar de la parte alta, baja o media. Exacto, eso es lo que iba. Eso es lo que iba, ingeniero, sino que le estoy haciendo mención para darle la relación de lo que viene a ser los departamentos, ¿no? Que consta como Yunga General, que ahí se encuentran los departamentos de lo que viene a ser la zona de la selva, como también Cusco, Puno, entre Tingo María, Huánuco, Junín, Puno, Chachapoyas, lo que viene a ser Alto Mayo, y una de las amenazas que hemos visto en ello es, por ejemplo, lo de los bosques y su pérdida, ¿no? Lo que viene a ser en las pérdidas, que viene a ser la deforestación. ¿Cómo es eso? Como, por ejemplo. Lo que se da el caso de las deforestaciones en lo que viene a ser en las selvas. En lo que es uno de ellos que es como georreferencia, en el cual busca como cobertura lo de la base en los bosques en este caso viene a ser tanto en lo que viene a ser en mayor, lo que es selva alta. Ya, a ver, ya pasamos, ya está bien. Ahora, ¿qué dice Diana Martos? Sí, ingeniero, buenas noches. Acotando un poquito lo que mis compañeros han hablado en forma general, también yo he visto, he encontrado actividades también humanas, en este caso, lo que acaba de mencionar uno de mis compañeros que viene a ser sobre la minería, ¿no? En este caso también se encuentra la extracción de recursos naturales, tanto como flora y fauna. También trae consigo el comercio ilegal, ¿no? De las especies. Y bueno, sobre la construcción de las carreteras, ¿no? Que eso en estos últimos años ha ido influyendo la actividad humana, ¿no? La minería, la extracción de gas, de actividades, ¿no? Y bueno, no toman en cuenta, en este caso, cómo llevar eso, ¿no? Ya, está bien, ahí nomás. Y ahora, ¿quién falta? Rodríguez, Franklin Rodríguez. Franklin Rodríguez. Ingeniero, ¿me escucha? Disculpe. Sí. Buenas noches. Sí. Ya, ahora sí. Ya, a ver, tu compañero ha mencionado que hay deforestación, que hay minería, eh,
Y también de la parte de, ¿cómo se llama? De el gas mismo, ¿no? El gas, puedes ampliar eso, complementar eso, lo que ha mencionado tu compañero. De lo poco que has leído, no le pido ahora pues, una amplia explicación, sino algo. Ingeniero, disculpe, yo no pertenezco a su grupo de mis compañeras. Pero aquí me han mencionado. Aquí está el grupo 5. ¿A qué grupo perteneces tú? Al grupo de factores, de amenazas de factores del ecosistema marino. Ah, ya. Ya, perdón. Ingeniero, Entonces, ingeniero, sí. sí, Entonces, disculpe, en Jonathan el Márquez, grupo, ¿no? No, No, perdón. ingeniero. No, ingeniero, soy otro grupo. Falta o sea, una compañera. Ah, Madeleine Vila, ¿no? sí, Disculpa, Sí, no. Ya. exacto. Madeleine, la misma pregunta que le hice. Ah, Madeleine. buenas noches, ingeniero. Madeleine. Bueno, para poder, ¿me escucha? ¿Me escucha bien? Sí. Ahí. Bueno, para acotar lo que han dicho mis compañeros, está también lo que es una amenaza en la agricultura, ¿no? Al momento de ellos querer agrandar o expandir para expandir la agricultura, llegan a hacer la deforestación o también hacen el cambio de uso de la tierra, así como también esto genera la pérdida de los bosques. Ya, está bien. Ya, entonces, en términos generales, igualmente, para ustedes, revisar todas las concesiones mineras que hay, que tienen que ver con la yunga, las mismas concesiones del gas, ¿no? Si pasan por ahí la tubería o hay una planta ahí, todas esas acciones que conllevan pues a toda una problemática, ¿no? Una problemática de pérdida de bosques, erosión, contaminación. Entonces, hay que verlo de ese enfoque, ¿no? También van a revisar su mapa de concesiones mineras, petroleras y también de gas, ¿ya? Entonces, ahí tienen que mencionar qué empresa está actuando ahí, en qué departamentos. Igual ustedes, ya que hablan de la deforestación, que es un tema fuerte, ¿no? A diario, tienen que leer digamos, el reporte anual que hace el Ministerio de Agricultura, no sé si el CERFOR o el mismo Ministerio de Agricultura o el Ministerio del Ambiente, una de esas tres, hace un reporte anual por departamentos, cuántas hectáreas se deforesta anualmente, ¿no? Por la agricultura migratoria, ¿no? Por agricultura y también, más que nada en la agricultura, ¿no? Y también pues incluye pues la deforestación por actividades mineras, petroleras y de gas, ¿no? Entonces, todo eso van a hacer ese análisis y ahí están esos datos. Lo que quiere es datos, ¿no? ¿Cuánto por deforestación se pierde anualmente por departamentos que involucran la selva alta? ¿Ya? ¿Listo? ¿Quedó claro, Madeleine? Ingeniero. Muchas Ya, gracias. tiene que revisar las fuentes, ya. A ver, vamos ahora con y con eso terminamos y después ya seguimos con luego. Ya, vamos a humedar ahora Bruno Arias. Sí, buenas noches. ¿Ya? Bueno, Bruno Arias. Bruno Arias, a ver, háblame alguna amenaza. bueno, ¿Qué te tocó a ti? nuestro tema es biodiversidad de ecosistemas de la selva baja. En este caso nos ha tocado 3 puntos, lo que es ecosistema de pantanos de palmeras, bosque de colina baja y alta. Bueno, en este Sí. caso, primero hemos comenzado con el pantano de palmeras. Hemos investigado sobre el clima, la altitud y la amenaza, ¿no? En este caso que
que más sobresalta es los aguajales, ¿no? Ujú. Bueno, ¿Cuál es la amenaza ahí? más que todo, los aguajales están bajo constante amenaza debido a los cambios de valores del uso de tierra, ¿no? Pero más que todo también no es el único problema en este caso, ¿no? que enfrenta los aguajales, sino también el uso selectivo de especies, en este caso maderables, ¿no? O también conduce plantas medicinales también en desequilibrios, ¿no? De ciclos biológicos de muchas especies, en este caso. Ya, Bruno, ya, ahí está, ya. A ver, ¿quién más decirlo? A ver, Jim Cóndor. Sí, ingeniero, buenas noches. Quiero que complementes lo que ha dicho tu compañero, ¿estás de acuerdo? Pues, de lo que ha mencionado, ¿no? ¿Me puedes ampliar lo que ha dicho él? ¿Detallar más lo que ha dicho? Una De de esas amenazas que nos habló. amenaza más de los pantanos de palmeras es la Sí, lo que fuerte está degradación, hablando. claro, de De lo que ha dicho tu compañero específicamente. De lo que ha dicho, no digas otra cosa, solamente de lo que ha dicho. Sí. ¿Escuchaste Ya. lo que mencionó? Sí, la contaminación del suelo y el agua No, por no. uso excesivo de... No me ha dicho eso. Habló Él ha sobre los dicho. bofedales. No, pues, ¿tú lo has escuchado o no lo has escuchado tu compañero que hablaba? A ver, te preciso los puntos que ha dicho tu compañero. Ha dicho, quiero que tú lo detalles más, ¿no? Que hay amenazas digamos, extracción de plantas medicinales, de algunas especies maderables, que hay cambio de uso, algo así, ¿no? A ver, ¿puedes aclararlo? ¿Es cierto? ¿Cómo es eso lo que mencionó tu compañero? Ya. O Sobre lo puede respecto, repetir nuevamente él. Nuevamente. sí, por favor. Ya, Arias. Sí, ingeniero. A ver, Bueno, enumérame lo que dijiste de las amenazas. ¿Cuál fue uno? los aguajales más que todo están en constante amenaza, ¿no? Debido a los cambios del uso de tierra. Ya. Uno sería entonces cambios en la tierra, ¿no? Sí, es correcto, ingeniero. Ya, escucha entonces, cambio de uso en la tierra. ¿El otra amenaza? Otra amenaza también es, La que has hablado, ¿ah? claro, en este caso es el uso selectivo de especies maderables. Ya, uso selectivo de especies Especies maderables, van dos. Una maderables. tercera también me dijiste. Y medicinales, ¿no? En este caso que conducen al equilibrio en ciclos biológicos. Medicinales, ¿no? Sí, ingeniero, así es. Ya, entonces ahora sí está bien claro, Cóndor, las Sí, amenazas que dijo. sí, ingeniero. Ya, entonces quiero sobre eso que me detalles más, me expliques mejor, no mejor, me expliques más sobre esas tres amenazas. ¿Cómo es eso? Ya, sobre el cambio del uso de la tierra, se debe a la degradación que ha sufrido en las últimas décadas, la alta demanda local y regional de lo que es la fruta y la larva que crece dentro de... Y con respecto a las especies de madera... No, a ver, espérate. ¿Cómo es el cambio de uso de la tierra? ¿A qué se refiere eso? Cambio de uso de la tierra. Al decir cambio es que tú cambias ese uso que tenía antes, ahora es otro uso. ¿A qué se refiere eso? ¿A eso se refiere o no? Sí, ingeniero. Por eso, pues, ¿cómo Claro, es eso? ¿Qué hacen? Antes era un aguajal, ¿ahora qué es? Ya, bueno. Eso de las especies selectivas, de especies medicinales o de maderables, ¿tienes algo que decir eso o nada más ahí? Sobre las especies de maderables, ingeniero. Yo he leído un poco sobre que dentro de ellas hay una larva
y, y que ejercen dentro de las palmeras muertas y es importante fuente de proteína para para los residentes rurales. ¿Y de las especies medicinales? De las especies medicinales no he leído Ya. muy A ver, poco el tema. ahora Natalie Juárez. Buenas noches, ingeniero. A ver, déjame preguntarte a Natalie Juárez, ¿no? Ujú. Dime, tus compañeros sí mencionaron de estas tres amenazas. ¿Tú puedes ampliar de eso o no lo puedes ampliar? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Porque los dos no me han sabido explicar estas tres amenazas. ¿Tú lo puedes explicar o es que no compartes? Sí, completando con la problemática que mencionaron mis compañeros, existe lo que es la degradación de los aguajales que están en los pantanos de palmeras, ¿no? A Bueno, los ver, aguajales, espérate. Un ratito. No, tienes que ir directo al grano. Tu compañero mencionaron tres amenazas, ya están las amenazas anotadas. sí. De esas amenazas puedes detallarme, no complementar, sino detallarme porque ellos como que han dado un título nomás, ¿no? Ya. Son títulos. Entonces, dime el primer caso, por ejemplo, cuando hablan del cambio de uso de la tierra. Bueno, ujú. ¿A qué se refiere eso? Justamente estábamos leyendo que existen lo que están, o sea, están realizando redes viales en lo que es en este ecosistema y otras infraestructuras que están siendo proyectadas, ¿no? Justamente por ello están degradando los aguajales, ¿no? Y esta Por ejemplo, problemática es reducir las turberas, sí. ¿Dónde está sucediendo eso? En la Amazonía, en la En la parte Amazonía. de San Martín Ya. y también en Madre de Dios. Ujú. Y En justamente lo Madre de, utilizan para conectar las cuencas, sí. a ver, en Madre de Dios están haciendo carreteras que pasan por el Aguajal. No, hasta sí, Ento- están haciendo proyectando como hacer unas redes, unas pequeñas redes viales en el lugar. Y bueno, más que todo esto sucede, he leído en San Martín. Y bueno, la problemática es, por eso, pues, ujú, esa red vial en San Martín es porque está pasando por un Aguajal o por un pantano de palmeras. sí, es Porque que para ampliar, no, ya sé, pero te digo, pues, está pasando por por un pantano de palmera esa carretera para que se constituya que es un Aguajal. Dime si es así sí, o no. sí, porque estábamos leyendo que lo que querían es potenciar una migración poblacional en el No, lugar. eso ya no interesa tanto. Interesa ahorita saber si está pasando o no. O pasan por pantanos de palmera. Ese es el dato. ¿Y dónde, no? Siempre hay que mencionar dónde, ¿no? Ya, bueno, Moyobamba, ujú. ya, a ver, dime de la otra que dice de la extracción de especies selectivas de maderables. ¿Cómo es eso? Lo que sucede son la tala selectiva de palmeras. Porque selectiva, ya, ¿cómo es las talas selectivas? O sea, seleccionan, ¿qué seleccionan? Bueno, en las palmeras en el lugar, estos bosques densos lo están degradando. No convencen. A ver, y respecto a las especies medicinales, Ya, bueno, para potenciar lo que son las enfermedades endémicas del lugar, bueno, lo están utilizando, pero no, esa parte de medicinales, yo no he podido informarme al detalle de los que son las plantas medicinales. Más que todo he visto lo que son las amenazas de las turberas, la degradación de las turberas que ocurren en el lugar. ¿cómo así se degradan las turberas?
Bueno, por la actividad del hombre lo están deforestando. Y esto, La turbera se deforesta. no, las palmeras, perdón. Las palmeras se están No, pero tú hablas de deforestando. la turbera, pues. Bueno, Sí, a ver, vamos a dejar, y ahí nomás no te molesto más. A ver, Jonathan Márquez, Sí, ingeniero, buenas noches. quiero que me contestes nomás, simplemente. ¿Compartes estas tres amenazas con tus compañeros, sí o no? Y si me dices sí, explícame. Y si me dices no, está bien. No sé, Sí, ya, entonces me puedes explicar. ya. El primer punto es sobre los aguajales, ¿no? No, de las amenazas. Estamos hablando de las tres amenazas. Mi pregunta Claro, es directa. A ver, hablemos de la primera amenaza, el cambio de uso de la tierra, del suelo. el cambio de uso de la tierra que de- deforestan los aguajales para poder eh, plantar otras especies, ¿no? Ya ¿Cómo que qué? especies, por ejemplo, hay el caso del Valle del Alto Mayo, que utilizan el arroz, ya que en la región de San Martín, Moyobamba, el arroz producen un porcentaje regular de la producción en esa región. Ya, y ya Ajá. está, es un caso, ¿no? Claro que es un Sí, caso muy puntual, ¿no? Porque San Martín, toda esa zona digamos, de Rioja, Moyobamba, ¿no? Son zonamente, y también Tarapoto son zonas arroceras, ¿no? Y necesitan así es. mucha humedad, entonces el aguajal se presta para eso, pero los aguajales de ellos son tan pequeñitos, pues, que no significan ¿no? Para todo el ecosistema de pantano de palmeras, que son millones, ¿no? Que hay a nivel nacional. Pero sin embargo, sí es un problema, ¿no? Es un problema que sí tú lo has sabido explicar, ¿no? Por el cambio de uso, por la siembra de rosales. Ya, bueno, ahí ya está bien eso. El segundo punto, sobre la tala selectiva de especies maderables, ¿qué dice? Así es. ¿A qué se refiere eso? En la búsqueda de obtener especies que sean, más que nada, brinden un ingreso económico bueno, a las personas que se encargan de eso, ¿no? Para su Pero, venta y todo eso. pero, no, pero por eso, ¿tienes un caso de eso? De que, No, particularmente no. entonces, ¿cómo mencionas que hay? ¿Quién te dijo? ¿Cómo? Porque si tú mencionas eso, es que hay una evidencia. No tienes la evidencia. No, de ese caso no. Ya, en el otro de medicinales, El de medicinales, poco. bueno, solo entendí la parte, bueno, encontré la parte de que al usar diferentes especies de plantas, esto conlleva alterar el ciclo biológico, ¿no? Que sucede y afecta a muchas especies. Entre ellos, por ejemplo, las orquídeas, que le dan un uso Así que las alternativo. orquídeas hay en los pantanos de palmeras. Ya, a ver. Bueno, con la justa te has salvado. Te va a poner un 11, algo contestaste en el primer punto. Pero en conclusión, este grupo está un poco flojo. El aguajal es un punto nomás de toda la selva baja, ¿no? Te han mencionado puntos pues que no sé, no lo han sabido explicar. Entonces quiero que investiguen realmente, lean fuentes, dónde, cómo y quién es la que hace carreteras o quién es la que está haciendo no sé, sobre todo el ecosistema, ¿no? Incluyendo los pantanos de palmera y todos los bosques de colinas y todo lo que hay, ¿no? En la selva baja, ¿no? En realidad, la problemática es de la selva baja, y uno es de tierra firme y otro de humedales, ¿no? Ya un poco olviden si es de colina baja y terraza. En general, la selva baja, ¿no? ¿Qué problemas hay? Uno de ellos son los pantanos de palmeras o los aguajales que quieran hablar, y otro, la que no son aguajales, ¿no? Ya, entonces van a investigar ahí con grandes problemas de amenazas que hay en la selva baja, ¿no? Nuevamente, entonces le invoco a este grupo que
traslapen al mapa ecosistema todas las concesiones mineras, concesiones petroleras y de gas, proyectos de carretera, proyectos de transmisión de líneas eléctricas, ¿no? Que también impactan duramente al ecosistema, que ahorita hay varios proyectos que investiguen, ¿no? ¿Qué es lo que hay, esas amenazas fuertes? Si hay deforestación o no hay, ¿no? Hay estadísticas de deforestación. Y creo que hay, ¿no? Igual que la selva alta y la baja, igualito, ¿no? Hay datos de estadísticas anuales de cuánto se deforesta. Toda una problemática grande, ¿no? Que sucede con la madera igual, ¿no? La extracción de madera. La minería legal, claro, aparecerá, pero la ilegal no aparece. Pero ahí están, esas noticias son del día, ¿no? ¿Qué pasa con la minería ilegal aurífera, ya sea de río, ribereño, también de las zonas montañosas? La tierra firme, ¿no? Hay una problemática bien grande en la selva baja que quise que me hubieran explicado algo, pero al parecer todos se enfrascaron en el Aguanjal, pero en el Aguanjal no supieron explicar la problemática, ¿no? Excepto de un puntito que sucede y que no es común, ¿no? Eso puede suceder en la zona de San Martín, que son pequeños pantanitos donde sí hay ese problema. Pero el problema general, hablemos de todo, ¿no? El contexto nacional. Ya, entonces hay que prepararse, este grupo, ¿no? Que han estado, bueno, los demás sí han estado mejor, bien, pero hay que, para la siguiente semana, seguir viendo los avances. A todo lo que le falta, les voy a tomar acá, no faltan varios ecosistemas. Incluso también en el primer grupo pregunté a 2, pero faltan 2. Igualmente lo voy a preguntar. ¿Qué más avance tuvieron? Pero le tocará la próxima semana. ¿Alguna pregunta para cerrar ya aquí? Ya tenemos 2 horas. Con 2 horas yo creo más que suficiente para una clase. ¿Qué dice la delegada? ¿Algún...? También quería comentarle A ver. sobre la salida de campo que dijo que Ya. acordáramos. Hemos acordado para ir a la Reserva Paisajística Yauyoscocha. No sé si Ya. usted tendrá experiencia yendo ahí para que nos diga cómo hacer las reservas en qué zona más o menos nos estaríamos para salir. Sí, sí sé un poco cómo se llega, hay que buscar una movilidad y también donde alojarse por arriba en la parte alta, un par de días por lo menos, no sé, 2 o 3. Visitar la reserva, ahí está el área para que expliquen, digamos, en los planes maestros, ese por parte de la administración de Cernán, ¿no? Pero yo lo puedo explicar de la biodiversidad que hay, ¿no? Es de mi parte, ¿no? Y la parte ellos los explican mejor, todo lo que son las áreas protegidas, ¿no? Hay casetas de control, lugares hasta donde se pueda ir, ¿no? En realidad la reserva es bien grandota, ¿no? No alcanzaría, una parte quizás se pueda ir, ¿no? Una parte. Y ya le voy a dar datos la próxima semana, ¿no? Ya pues datos de cómo llegar ahí, incluso costos, ¿no? Ya, ok, ingeniero. Gracias. Eso sería. Listo. Listo. Ya, entonces, avanzar con su trabajo y nos estamos viendo en la próxima clase. ¿Alguna otra pregunta de alguien más? ¿Alguna inquietud? Entonces, la siguiente seguimos con de los trabajos. Después de clase, vemos la mitad de los avances de los trabajos, ¿ya? Entonces, si no hay preguntas, vamos a culminar por ahora. ¿Listo? ¿Quedó? ¿No hay Gracias, más? ingeniero. Buenas noches. Ya, buenas noches con todo entonces y vamos a Sí salir, quedó ¿ya? claro, Buenas ingeniero. noches, ingeniero. Ya. Gracias, ingeniero. Buenas noches. Hasta luego, ingeniero. Cuídese. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Hasta luego, chicos, chicas. Avanza.